Les saludo en el amor de Cristo, amada iglesia, paz a ustedes. Me da mucha alegría comunicarme a través de este medio. El día de hoy vamos a tener un conversatorio que tiene como propósito responder algunas dudas, algunas preguntas que se han generado debido a la pandemia del COVID-19. Y tenemos invitados que son ministros, han sido pastores. También está entre nosotros el ministro Ausencio Arroyo, que es director nacional del Departamento Nacional Pastoral. Paso a vosotros, hermanos. Muchas gracias por hacer esta invitación. También tenemos entre nosotros al ministro Abelardo Alarcón Pineda, que es sobrevedor del Distrito 3. Bienvenido y gracias, hermano, por participar. Es un gusto estar con ustedes y también agradezco la invitación. Pasa a vosotros. Y también está entre nosotros el ministro Julio Jacal Aldaz, que es profesor del seminario y también pastor en Ciudad Nezahualcóyotl, del Estado de México. Pues a ustedes, hermanos, me da gusto poder compartir con ustedes estos momentos. Bendiciones. Estamos experimentando algo inédito. No pensamos que iba a suceder algo así y estamos en una situación única. Y eso hace que desde la fe nos hagamos ciertas preguntas que tienen que ver con el origen de esta situación. Pero antes de abordarlas, quisiera hacerles a ustedes una pregunta personal y que nos pudieran responder cómo ha sido su día a día. Estamos en tiempos de contingencia. ¿Cómo ha sido un día a día desde que surgió la indicación de quedarnos en casa? Pueden compartirnos su experiencia personal y obviamente también familiar. Vamos a escuchar a nuestro hermano ministro Abelardo Alarcón, que nos comparta cómo ha sido su experiencia del día a día. Bueno, la verdad es que ha sido un poco complicado el poder adaptarse a esta nueva realidad. Uno lleva una dinámica de vida de mucho movimiento, de salir, de entrar, de ir y de venir. Sobre todo en mi caso, que soy sobrevedor, estaba como habituado a hacer viajes constantemente. Teníamos programas, teníamos proyectos a nivel distrital que se quedaron en suspenso. Y de pronto uno tiene que adaptarse a esa nueva realidad de no poder hacer lo que ya tenía planeado y empezar a hacer cosas nuevas que no estaban planeadas, pero que para las que tampoco estaba uno preparado. Entonces, para mí ha sido una etapa de bastantes desafíos en el aprendizaje, emotivamente también, porque toda esta contingencia ha causado en mí sentimientos, en algunos momentos de frustración, otras veces de enojo, otras veces de incertidumbre. He tenido que ir aprendiendo a lidiar con cada uno de ellos y creo que no lo he hecho solo, porque también mi familia pues ha estado en esa dinámica, la que hemos venido aprendiendo, y también la iglesia, porque estamos en constante comunicación con los hermanos, con pastores, y pues parece ser que es una dinámica o una situación que todos estamos viviendo de manera generalizada, y lo bueno es que tenemos una comunidad que es la iglesia y nuestra comunidad que es la familia, con la que contamos para ir aprendiendo. Yo así me he sentido, y en este momento pues ya me parece que he tenido varios aprendizajes y muchos de esos sentimientos han ido desvaneciéndose, y ahora pues ya hay una claridad un poco mayor respecto a qué hacer, cómo hacerlo, y en este momento pues me siento con mayor claridad, con mayor certeza de lo que debo hacer, con mayor claridad también respecto a las nuevas maneras de trabajar o a las adaptaciones que tengo que hacer para continuar con mi vida, tanto en la familia como en la iglesia. Gracias por compartirnos parte de tu experiencia, hermano. Y vamos a escuchar también a nuestro hermano ministro Julio Jacal. Compártenos también cómo ha sido tu experiencia del día a día. Bueno, mi experiencia ha tenido como varias facetas. Al primer momento como que no le di la suficiente importancia a la situación y parecía que todo estaba bien. Al pasar los días, pues también fui experimentando algunas emociones, algunas sensaciones
de temor, también de estrés, de angustias, porque uno no está acostumbrado a esta experiencia, nunca uno ha vivido bajo estas condiciones. Y es difícil al principio poderse adaptar y experimentar no solamente tus emociones, sino también las de la familia, la de ciertos amigos cercanos, iglesia a la que pastoreo. Ha sido un tanto difícil porque en la actualidad también hay hermanos que me han comentado que se han quedado sin empleo, que no los han podido atender en el hospital por ciertas enfermedades aparte del COVID. Y han sido diversas situaciones las que he experimentado y todo eso como que me ha hecho reflexionar acerca de la fe de manera diferente y para el momento que estamos viviendo hoy. Pero también este momento en el que he vivido con mi familia me ha ayudado a experimentar no solamente con mis hijas y mi esposa, sino también con mis padres, con mis sobrinos, con mis hermanos, algunos momentos de alegría, de convivencia, he conocido algunos perfiles y unos matices de la familia que no había percibido por el distanciamiento, pero ahora que estamos de alguna manera más cercanos y con más contacto, he tenido un momento feliz. En medio de toda esta adversidad he encontrado unos momentos muy alegres y he tenido momentos llenos de felicidad en la familia, a pesar de toda esta situación. Yo creo que todo eso me ha hecho madurar y crecer en mi experiencia personal. Agradecemos tu respuesta, hermano, y también vamos a escuchar a nuestro hermano ministro, Ausencio Arroyo. Sí, con respecto a nuestra experiencia con esta situación, quiero decirles que para mí ha sido ambigua porque por un lado hay elementos de tensión, hay elementos que me hacen sentir muy preocupado. Yo sé que si ocurre algo fatal, alguno de los miembros de mi familia, mis padres, mis suegros, las personas cercanas con las que hemos compartido la vida, creo que va a haber un factor de que ni siquiera podríamos despedirnos de una manera afectiva, cercana. Ese es un elemento de tensión. Y por otro lado, hemos aprendido a hacer de este tiempo una experiencia de bendición en distintos ámbitos en la vida familiar cercana. Para nosotros ha sido bastante rica y en esto ha sido una oportunidad para encontrar lo mejor. Y bendigo a Dios por la paz que nos da en medio de este sentimiento de falibilidad y de la condición tan frágil en la que somos. Bendecimos a Dios y tratamos de llevarlo día a día, así como Jesús nos enseña. Amén. Gracias por compartirnos sus experiencias, que son valiosas también para nosotros. Y quiero iniciar con la primera pregunta a la que le vamos a dar alguna respuesta pastoral, alguna orientación para la iglesia, porque esto hace que desde la fe nos hagamos preguntas. Y una pregunta recurrente es sobre el origen de esta circunstancia, de esta situación. Y la pregunta ¿es la pandemia un castigo de Dios? Consideramos importante darle respuesta a esta pregunta porque implícitamente lleva nuestra comprensión de Dios. La imagen que tengamos de Dios nos va a determinar actuar de ciertas maneras, de ciertas formas, bajo ciertos criterios, y obviamente con esos elementos vamos a afrontar la situación. Así que la pregunta ¿es la pandemia un castigo de Dios? ¿Qué nos pueden contestar? Vamos a iniciar también con nuestro hermano Abelardo Alarcón para que nos pueda aportar una respuesta pastoral a esta pregunta. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta es válida, es una pregunta genuina que todo ser humano se puede hacer, que todo ser humano se hace, sobre todo las personas de fe, porque siempre ante las situaciones incómodas y desconocidas como esta, pues nos hacemos muchas preguntas y en el caso particular de nosotros que somos personas de fe, cristianos, nos hacemos preguntas y buscamos la respuesta en Dios. Me parece que la situación de contingencia que estamos viviendo puede generar muchas preguntas, pero también un sinnúmero de respuestas. Y yo creo que
es válido hacerse estas preguntas y también es válido buscar respuestas. En este caso, me parece que es una de las preguntas más generalizadas. Yo la he escuchado, la he visto en diversos grupos, en muchos lugares. He escuchado a muchas personas hacer esta pregunta, no tal cual, pero sí relacionada, en el sentido de que si esto es un castigo de Dios. Porque nosotros somos conscientes, somos sensibles a la realidad de maldad que hay en el mundo, y generalmente conectamos la maldad con el castigo. Es algo generalizado, no todas las personas hacen esta conexión, pero pienso que hay una gran mayoría de personas que la hacen. Entonces, ante esta pregunta, pues inmediatamente recurrimos a esos textos bíblicos que están sobre todo en el Antiguo Testamento, que hablan de castigo. En el Antiguo Testamento hay varios eventos en los que se expresa así explícitamente que Dios está castigando, que Dios está interviniendo en la historia para hacer algo, ya sea en un sentido de venganza, en un sentido de corrección o en un sentido disciplinario, o en un sentido también de ser un acto punitivo, es decir, que alguien ha cometido una maldad que merece un castigo o una reprensión. En el Antiguo Testamento, sobre todo, encontramos este tipo de eventos, este tipo de situaciones en las que hay intervenciones de Dios. Y yo creo que es a partir de esos eventos o a partir de esas intervenciones de Dios que nosotros nos preguntamos si esta situación que estamos viviendo no se trata también de una intervención de Dios en el mundo, ya sea como un acto de venganza, porque así lo he visto también. Algunos han expresado como que si Dios está vengando de la maldad de ciertas personas o de las decisiones de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, he visto comentarios como el que mucha gente se pregunta dónde está Dios, y lo cierto es que a Dios lo habíamos sacado de nuestras vidas hace mucho tiempo, y entonces pareciera que Dios ahora se está vengando por haberlo sacado de nuestra vida, o se está castigando a personas que por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado comentarios como el de hecho de que este virus surgió en China y que China es un país ateo y que ahí comen de todo tipo de animales y que en consecuencia Dios mandó este castigo por su maldad. Y también he escuchado el otro comentario en el sentido de que hay personas que se preguntan si esto es una intervención de Dios para corregir a los cristianos que se están portando mal y que vuelvan al camino correcto. Yo creo que esta pregunta va en esos sentidos, más o menos es donde yo la puedo ubicar, y lo cierto es que habría que ir a la Escritura para hacernos esta pregunta, ¿verdad? La Biblia sí habla de Dios en ese sentido de castigo. Por supuesto que se utilizan diversos vocablos en la Biblia para hablar de castigo, y se refieren a situaciones diversas, a motivos diversos y a propósitos diversos que Dios persigue al intervenir en la historia de esta manera. Pero la pregunta para nosotros no es si Dios lo hizo o Dios lo ha hecho en la historia, sino más bien si en este momento Él lo está haciendo. Y a mí me parece que no tenemos los suficientes elementos bíblicos o teológicos para hacer tal aseveración. Porque si nosotros decimos que esto que está ocurriendo es una intervención de Dios, específicamente como un castigo, ya sea para vengarse, como un acto punitivo o como un acto correctivo, no tenemos los elementos para llegar a esa conclusión. Porque en la Biblia, cuando Dios interviene de esa manera, explícitamente Él define que eso es así. Él explícitamente determina o habla a través de los profetas o habla a través de sus siervos para que se llegue a esa conclusión. Nosotros en este momento no tenemos ninguna especificación de parte de Dios para llegar a esta conclusión. Lo cierto es que a lo largo de la historia han ocurrido muchas desdichas en cuestiones de diversas manifestaciones naturales, incluyendo las enfermedades, y si todo esto fuera castigo de Dios, si todas estas expresiones de la naturaleza
¿verdad?, fueran un castigo de Dios, pues entonces tendríamos una idea equivocada de Dios. Dios ha sido explícito. Cuando Él ha intervenido en la historia para corregir o para hacer alguna modificación, porque la maldad quizás se está desbordando o porque los enemigos de Dios están opuestos a sus proyectos, o su pueblo se está desviando, Dios ha sido explícito. Y yo creo personalmente que en este momento no tenemos ningún elemento explícito para definir que esto sea un acto que Dios provocó y terminando la historia con un propósito como el que he mencionado, ¿verdad? Yo creo que más bien nuestras preguntas deberían de generarse en otro sentido más que en este. Y ya no hablo más porque les voy a dar lugar a los compañeros, si no... Muchas gracias, estimado ministro Abelardo. Nos has ampliado el panorama. Creemos que ha sido una respuesta también importante y determinante para nosotros. Vamos a escuchar también al ministro Julio Jacal, que nos comparta su perspectiva acerca de esta pregunta. Bueno, acerca de la pregunta de que si la situación del coronavirus es un castigo de Dios, me parece que es una pregunta que viene desde la perspectiva y de la conciencia de los que tienen un criterio de Dios acerca de la imagen y la figura de un Dios como enojado, irritado, un Dios que quiere descargar su ira hacia la humanidad. Pero por eso viene esa pregunta, porque cuando se tiene un criterio de Dios en ese sentido, obviamente que no es la percepción que se va a tener acerca de las situaciones del mundo, de la vida, de las crisis, los sufrimientos, van a ser siempre como un castigo, siempre se van a interpretar como un castigo. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, siempre encontramos una imagen, sobre todo en el Nuevo Testamento, la imagen de un Dios que ama. De hecho, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, Dios es amor. No que tenga amor, no que nada más ama a unos cuantos, sino que Dios ama en gran medida. Y también ahí mismo en la carta de Juan, en capítulo 4, en la primera carta de Juan capítulo 4, en el verso 18, dice así, sino que el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en él el amor. Yo creo que todos los que están esperando como el castigo es porque la misma Biblia nos enseña que no han entendido el perfecto amor de Dios. Todo el actuar de Dios, todas sus acciones, todo lo que Él hace hacia la humanidad, hacia el mundo, todas sus motivaciones van movidas por su amor. Entonces eso quiere decir que en el fondo todas las situaciones que pasan, más allá de ser un castigo, tienen que ver con la presencia activa de Dios en el mundo. Y más allá de percibir un castigo sobre nosotros, yo creo que hay que entender a Dios en estos momentos, sobre todo, porque hay muchos hermanos, amigos, familiares que están viviendo una crisis, están entrando en depresión, están pasando por ansiedad. Más allá de eso, hay que entender a Dios como alguien que nos está acompañando, como un Dios que nos está cobijando, un Dios que nos está fortaleciendo, llenando de esperanza. Y si nosotros anunciamos el castigo, eso es una mala noticia, y el Evangelio siempre anuncia buena noticia. Yo creo que la respuesta pertinente es que no es un castigo, es un acompañamiento de Dios en el mundo, y lo que estamos viviendo es y pueden ser consecuencias mismas de la maldad del ser humano, acciones que el mismo ser humano ha hecho, y que como humanidad estamos viviendo las consecuencias de decisiones de personas que en el fondo no tienen a Dios. Por eso hoy a toda la iglesia yo le invito a que perciba a Dios como un Dios amoroso, un Dios que nos está acompañando y nos está fortaleciendo y nos está animando a salir de todas nuestras situaciones límite, y que en la palabra podemos encontrar que Dios es amor, y en el amor no hay temor. Porque en el perfecto amor no se espera el castigo, sino se espera una recompensa de Dios llena de esperanza, de fe, de fortalecimiento.
Y lo que está en juego, más allá de todo esto, es cómo percibimos a Dios en nuestro diario vivir. Y lo que he escuchado de muchos hermanos, familiares, es que han entendido a Dios más allá del castigo, han entendido que Dios los está acompañando, los está animando y les está llenando de esperanza. Así que este es un tiempo para reflexionar de Dios, no como el Dios enojado, irritado, sino como el Dios que ama, el Dios que bendice, el Dios que fortalece a su iglesia, a su humanidad, a su creación. Y eso es lo que yo puedo compartir de esta pregunta. Gracias, valoramos también tu respuesta, que nos amplía también la visión que tenemos de ese Dios amoroso. Pero vamos a escuchar también la respuesta de nuestro hermano ministro Osencio Arroyo, que nos puede comentar al respecto acerca de esta pregunta. Sí, con todo gusto. Yo creo que esta pregunta debe ser superada por una visión un poco más completa. Esta pregunta tiene que ver con una idea de que todo lo que sucede es en relación al principio de la retribución. Al bueno le tiene que ir bien, al malo le tiene que ir mal. Y lo que nosotros podemos ver es que dentro de esta realidad, esta enfermedad nos puede afectar a todos, a los que consideramos malos y a los que nos consideramos buenos. Con esta enfermedad morirán muchas personas justas y muchas personas malas van a ser libradas. El principio de la retribución fue superado. Jesús mismo lo explicó en Lucas capítulo 10. Ese principio de retribución no aplica. Y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros estamos en una creación que es buena desde su principio fundacional. Dios la valoró como una creación buena. Pero lo que observamos es dos detalles. Uno, se introdujo la temporalidad por consecuencia del pecado, y esa temporalidad viene manifestada en distintos elementos de la realidad, pero también al mismo tiempo lo que encontramos en la Biblia es que avanzamos en forma lineal hacia una realización plena de esta creación. Entonces, todos nosotros estamos en una creación que está viva, que está sujeta a cambios, a transformaciones, y los mismos elementos con los cuales nos solazamos en otro momento pueden ser factor para nosotros de sufrimiento. Por ejemplo, nosotros podemos estar firmes sobre la tierra que pisamos, pero cuando esa tierra tiene un movimiento puede traer una catástrofe. Nosotros podemos mirar el océano y deleitarnos en el movimiento de las olas, pero cuando esto tiene un movimiento mucho más intenso, se convierte en algo terrorífico. Los elementos, aún las partículas más pequeñas que son parte de esta creación, cumplen una función, y hay circunstancias a través de las cuales salen de control. Nosotros debemos entender que esta es una creación buena de Dios, pero que en esta creación hay factores de la temporalidad y hay elementos en los cuales nuestro ser corporal, nuestro ser material está expuesto a lo finito. Y no es por falta del amor de Dios, es que Dios estableció así las condiciones de esta existencia. Lo segundo que quisiera llamar la atención es el hecho de que esto no es para nosotros los creyentes, no debe ser visto como una amenaza de castigo. Si estamos en el Señor, si estamos en Dios, para nosotros es seguridad y confianza. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 9 al verso 11, de esta manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, otra versión dice ya sea que vivamos o que durmamos, o sea que muramos, vivamos juntamente con Él.
el apóstol Pablo dice que los que estamos en fe no debemos tener una idea de que Dios derrame su ira sobre nosotros, porque tenemos la seguridad de que ya fuimos perdonados, de que ya estamos en Cristo Jesús, que tenemos la fe, que nos hemos reconciliado, que vivimos en sus promesas, tenemos esta certidumbre de que Él es fiel y de que Él está con nosotros. Entonces, el apóstol Pablo dice que bien podemos estar limitados por la realidad y podemos seguir viviendo o podemos morir, pero eso no es lo último, eso es algo penúltimo. Lo último es que sea cualquiera condición que siga para nosotros, nosotros vivimos en el Señor. Nuestro ser está guardado en Cristo Jesús y esa es para nosotros la fuente de confianza. De esta manera enfrentamos el día a día, cualquiera que sean las circunstancias. Y termino en lo que dice Pablo en esta cita que estaba leyendo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Entonces, para nosotros es un tiempo de animarnos, de que estamos mirando la realidad con los ojos de la fe, con la esperanza de que Dios cumple sus promesas y que Él está con nosotros, como ya fue dicho. Esto para nosotros es la perspectiva que creo en la cual debemos de mirar esta situación. Agradezco su respuesta, que considero que también ha sido contundente para estas maneras de ver a Dios. Y coincidimos, yo creo que todos nosotros, que la manera en la que nosotros veamos a Dios va a reforzar nuestra fe, va a alentar nuestra fe o incluso puede provocarnos más estrés o ansiedad. La manera bíblica es la que nos han compartido los hermanos, la manera evangélica de ver a Dios es una manera que nos puede sostener en medio de las adversidades. Y esto nos conecta con la segunda pregunta que les quiero formular, porque el impacto que ha tenido sobre la sociedad esta pandemia del COVID-19 no solamente ha sido en cuestiones económicas, sino también ha sido en cuestiones emocionales y conductuales. Y ha impactado las emociones. Las experiencias de las personas han sido no del todo gratificantes. Hay personas que están experimentando ansiedad, estrés, miedo, angustia. Y la pregunta que quiero formularles y que nos ayuden a contestar de una manera pastoral es la siguiente. ¿Es válido que un cristiano experimente temor, angustia o estrés? Y vamos a escuchar de nuevo al ministro Abelardo Alarcón para que nos dé una respuesta desde el Evangelio hacia esta pregunta. Ok. Muchas gracias. Quiero abordar esta pregunta citando el Evangelio de Marcos, capítulo 14, sobre todo los versos 33 al 36. Estos textos narran un acontecimiento, un episodio en el que es Jesús mismo quien tiene angustia. Dice la Escritura: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Me quise apoyar en este pasaje porque nosotros los creyentes tenemos como modelo de vida a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos, bueno, si fue Pablo, si fue Pedro, pues eran humanos y por lo tanto ellos experimentaron ciertas debilidades, bueno, desde nuestro concepto de debilidad. Pero no pensamos en Jesús en ese sentido. Y este texto nos pone, creo que es bastante claro respecto a que el mismo Señor Jesucristo, siendo nuestro modelo de vida, tuvo, al menos en este evento, un episodio en el que él experimentó una gran angustia, una severa angustia, estrés al por mayor.
En los otros evangelios se narra este episodio diciendo que incluso sudaba como gruesas gotas de sangre. Y esto habla de una situación estresante, angustiante en el extremo, en el límite. Y Jesús la experimentó, Jesús la vivió, y no hubo ningún empacho en los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo para dejar registrada en la Escritura esta situación. Es decir, Dios no está en contra de que nosotros experimentemos este tipo de emociones, de sensación, de situaciones emocionales. El mismo Hijo, el mismo Cristo las experimentó. Y eso nos da a nosotros pie para saber qué hacer, para saber cómo actuar en estas situaciones, porque a veces pensamos que si yo siento angustia, que si yo expreso mi tristeza, que si yo expreso mi estrés y digo que estoy estresado, parece que estoy siendo un cristiano débil. Lo relacionamos, parece que son síntomas o signos de debilidad en la fe, y no tienen nada que ver. Estas experiencias, estas emociones no tienen relación. Las emociones y la fe son cosas diferentes. Las emociones son las reacciones que nosotros tenemos ante situaciones fortuitas, ante situaciones que nosotros no manejamos, que nosotros no tenemos el control sobre ellas, y que vienen de pronto. Entonces nuestra respuesta es siempre una respuesta emocional, que puede ser de alegría o puede ser de tristeza, que puede ser de enojo o puede ser de satisfacción, que puede ser de angustia o que puede ser de euforia. Cualquiera de estas emociones nosotros las tenemos para responder a situaciones de la vida, y son válidas porque Dios las puso ahí. Ahora, la situación es esta, que nosotros ante estas experiencias, ante estas emociones, sepamos también responder con fe. Y Jesús nos da la pauta. Él se acerca al Padre, y este es un texto hermoso porque además de ello, de expresar toda esta experiencia de Jesús, es uno de los pasajes en los que Jesús se acerca al Padre y le llama Abba, se acerca a su papi, a su papá, ¿verdad? No teme, no tiene reservas en acercarse a Él como un pequeño niño que está necesitado, que está angustiado, que está carente y que requiere de su papá en ese momento. Y le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Como yo creo que muchos de nosotros estamos orando en este momento, Señor, si es posible que pase de nosotros esta enfermedad o esta crisis económica o esta situación de angustia, que pase. Y si no, bueno, Jesús también como hijo obediente dijo que sea hecha tu voluntad. Entonces, Jesús nos da esta pauta. Una es que no neguemos que estamos experimentando esta situación, que no neguemos que estamos experimentando estas experiencias, estos sentimientos. La pregunta que hay detrás, así en el texto que yo me hago, es ¿cómo se enteraron los apóstoles o los discípulos, o cómo se enteró el escritor del Evangelio que Jesús tuvo esa experiencia? Si él estaba solo orando, ¿verdad? Si él estaba en la soledad hablando con el Padre, ¿cómo se enteró? Pues si no lo vieron, si no estuvieron ahí, Jesús tuvo que decirles lo que experimentó. Y es así como los discípulos supieron lo que Jesús estaba viviendo. Es decir, Jesús nunca negó sus sentimientos, y lo segundo es que Él los compartió con otras personas para no llevar solo la carga, y sobre todo la compartió con el Padre. No negó lo que sentía y esperó en su voluntad. Creo que esas son pautas que nosotros podemos tomar. Algunas de ellas, y yo creo que mis compañeros nos podrán compartir otras más. Gracias, valoramos también la respuesta que nos das. Y quiero entonces comprender que tener angustia, tener miedo, tener ansiedad no es sinónimo de falta de fe. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, ministro Julio Jacal? Sí, mira, la pregunta que haces es muy interesante porque todas las emociones a veces las llevan a las categorías de emociones buenas o malas, pero hay que ver las emociones como algo neutral. Hay que interpretar nuestras emociones desde el punto de vista neutral, porque ni son buenas ni malas, simplemente son emociones que expresamos
cuando nos vemos en ciertos acontecimientos de nuestra vida y es válido experimentarlo, porque si nosotros vemos en la Biblia, Elías, un hombre, en la Biblia nos relata que era un hombre poderoso que oraba y hacía descender fuego y la lluvia se paró, pero inmediatamente en el capítulo 19 del primer libro de Reyes vemos a un Elías deprimido, deseando la muerte. O sea que el ser humano, por más que tenga una comunión cercana y verdadera con Dios, puede experimentar emociones que lo van a llevar al límite. También vemos el acontecimiento de David, un personaje que tenía miedo de Saúl y que estaba huyendo de él. Pero también podemos ver el caso específico, como nos comentaba ya nuestro hermano Abelardo, el caso de Jesús, que Jesús era un personaje que experimentó temor, que se vio vulnerable, débil, estresado, a punto de renunciar al proyecto y que se vio en el límite por las circunstancias. Entonces, todo eso nos lleva a hacer válido que las emociones que vivimos y experimentamos, sea miedo, sea angustia, que estemos incluso pasando depresión, todo eso es válido en nuestra experiencia como humanos. En la Biblia hay una palabra que habla del hombre perfecto o el santo, y son dos palabras en griego, agios y teleios. Y las dos palabras nos llevan a entender que el hombre es maduro, que el hombre es completo, que el hombre es pleno. Y en la carta de Efesios vemos que se expresa a Jesús como el varón perfecto, como el hombre perfecto. Entonces, entendiendo que Jesús fue perfecto, que Jesús fue pleno, podemos ver que su plenitud y su perfección, la perfección y la plenitud de Jesús, estaban enmarcadas en todas esas experiencias, incluso las que lo hacen ver vulnerable y débil. Porque en la fe cristiana hay que entender que la debilidad es una virtud. Ser débiles es parte de las virtudes que Dios nos da. Por ejemplo, Pablo dijo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces, eso nos da a entender que ser débiles es una muestra de que Dios nos está acompañando y que sabe que somos frágiles, sabe que en cualquier momento podemos resbalar y caer, sabe que en cualquier momento podemos llenarnos de temores, de angustias, de incertidumbres, porque así estamos diseñados. Y hoy quiero animar a todos nuestros hermanos que están pasando un momento difícil, que están viviendo un estrés, angustia, miedos, que están pasando temores, que no pueden dormir incluso por todo esto que está pasando. Yo quiero animar a que confíes en Dios y que también creas que lo que estás viviendo no es por falta de fe, es porque cualquier persona, cualquier ser humano, incluso nosotros los creyentes, podemos vivir y experimentar estas situaciones. Así que confía en Dios. Quiero leerte Juan capítulo 16, verso 33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren la paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y esas son las palabras que Jesús nos da, y con este texto quiero terminar esta respuesta a esta pregunta importante para todos Gracias nosotros. por compartirnos tu respuesta, entendiendo que el ser humano entonces puede no solamente experimentar como válido, sino como un proceso natural estas emociones. Quiero formular la siguiente pregunta al ministro Ausencio Arroyo. ¿Cuáles serían entonces los indicadores a los cuales le debemos poner especial atención para evitar que esta situación escale a algo más delicado? Es decir, ¿cómo puede un cristiano entender, trabajar y procesar estas emociones? Creo que lo básico ya lo han señalado. Las emociones son parte de nuestra naturaleza. Somos seres humanos y todo aquel que ha aprendido a amar como Dios se vuelve todavía más vulnerable, porque no solamente sufre por sí mismo, sufre por los otros, ha aprendido a crear lazos de afecto mucho más allá de sus lazos familiares y nos volvemos vulnerables y nos entristecemos por lo que pasa alrededor del mundo. Estas emociones son parte de nuestra condición,
sospecharíamos más de la persona que no tenga emociones, de la persona que no tenga miedo, de la que no se preocupe, de la que no tenga en algún momento angustia. Y cuando deben ser estas mucho más cuidadas. Muy bien, las emociones pueden producir en nosotros efectos paralizantes. Puede ser tan estresante el temor que nos paralice. Puede ser tanto que la vida se detenga, que incluso nos cerremos al afecto, al cariño por el temor a las pérdidas. Yo creo que cuando estas se vuelven un factor como un obstáculo para continuar en la vida en el sentido más pleno de lo posible, ahí es cuando nosotros debemos de eh, eh, tratar de manejarlas de otra manera. Pero por supuesto, sentir emociones es lo normal, es lo natural. Pero todo lo que nosotros sintamos, tenemos que ponerlo en Dios. Tenemos que expresarlo. Creo que los salmos nos enseñan cómo acercarnos a Dios en esta intimidad, llevando nuestros miedos, nuestras preocupaciones, llevando nuestros anhelos, llevando nuestros sueños, todo contárselo al Señor y vivir en la perspectiva de Dios todo lo que nos está ocurriendo. Y aprender a esperar que las cosas pueden tener un sentido. Las experiencias que ahora no comprendemos, podemos llegar a adquirir una mejor conciencia y una perspectiva acerca de lo que Dios nos muestra. Yo creo que cuando las emociones están desbordadas, cuando nos están paralizando, cuando están conflictuándonos, también haciendo que rompamos relaciones estables con los demás, allí es cuando debemos de pedir ayuda, debemos de buscar soluciones apoyados en otras personas. Creo que hay varias cosas que nosotros podemos hacer y a través de un pequeño resumen que está accesible en la página de la iglesia, algún planteamiento ahí acerca de aprender a tener la perspectiva completa de la vida, agradeciendo por todas las cosas buenas que sí suceden, aún por las cosas pequeñas, deteniendo en esos detalles, agradeciendo al Señor. Tenemos que aprender a poner todo en las manos del Señor, soltando todos los motivos de nuestra angustia, nuestra preocupación. El apóstol Pedro lo dice de una manera muy sencilla, dejando en Él todo aquello que es una carga, todo aquello que nos aflige, dejémoslo en sus manos, confiemos en Él, en sus promesas, en su fortaleza, en su dirección. Y debemos de reorientar nuestra vida, aprendiendo a confiar en que Dios sí tiene cuidado de nosotros y que Él nos habrá de mostrar lo que sigue para los siguientes días, para el siguiente tiempo. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Creo que de esta manera nuestras emociones pueden ser manejables y aprendiendo a asumir el dolor, vivir con el dolor y viviendo cada día en la esperanza de que la presencia del Señor nos da la fortaleza y también nos habrá de ayudar a entender lo que de momento no entendamos. Gracias, son respuestas también muy valiosas que nos abren el panorama de lo que nosotros podemos experimentar en estos días y nos dan también una orientación muy clara hacia lo que nosotros podemos entender y cómo podemos trabajar nuestras emociones. Es evidente que el aislamiento ha cambiado el estilo de vida de cada uno de nosotros, a manera personal, en nuestra dinámica quizás familiar, pero también en nuestra dinámica eclesial. Entonces, la tercera pregunta que quiero formularles a ustedes es, ¿cómo se puede ser iglesia, cómo se puede ser comunidad en medio del distanciamiento físico, es decir, en medio del distanciamiento social? Porque las circunstancias históricas han cambiado. No estamos ahora reuniéndonos en el templo, no tenemos la liturgia centrada en el templo y ahora estamos en las casas. ¿Cómo nosotros podemos mantener esa comunión? ¿Cómo podemos ser comunidad en medio de estas circunstancias históricas que hoy nos tocan vivir? Vamos a escuchar al ministro Abelardo Alarcón para que nos comparta una respuesta también pastoral a esta pregunta. Sí.
Muchas gracias. Mira, Josué, creo yo que esta situación que estamos viviendo ahora debemos ponerla como, verla más bien, apreciarla, interpretarla como una oportunidad para poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante tantos años en el templo. Con tristeza yo veo que en algunos casos muchos hermanos se han aferrado. Creo que ha sido como que la respuesta inicial, aunque muchos hemos ido modificando en el proceso la respuesta. Nuestra respuesta inmediata, obviamente como un mecanismo de defensa, ha sido negar que esto está ocurriendo y resistirnos a lo que teníamos ya establecido. Entonces, por lo mismo, muchos cristianos, en particular de nosotros en la Iglesia de Dios, nos hemos visto en la tentación de repetir el esquema, es decir, como ahora ya no puedo ir al culto, como ya no puedo ir al templo, pues entonces me traigo lo que se hacía en el culto, lo que se hacía en el templo, lo hago en mi casa, y con repetir ese esquema parece que nos hemos dado por satisfechos, o en algunos casos pues se ha insistido mucho en esto, ¿eh? Pero yo creo que no podemos seguir siendo la iglesia que hemos sido a partir de esta experiencia. Esta experiencia nos viene a desafiar a ser una iglesia diferente, a experimentarnos como iglesia de una manera distinta, a entender que nuestra comunión no solamente es estar juntos en un culto, nuestra comunión es estar en un mismo sentir, realizando el propósito de Dios. Entonces, necesitaríamos renunciar en primer lugar a la tentación de querer exclusivamente repetir lo que hacemos en el templo ahora en nuestra casa y trascender un poquito más allá. Por ejemplo, yo leo el libro de los Hechos en el capítulo 8, el verso 3 dice en adelante: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Este texto a mí me parece muy revelador para lo que está ocurriendo en este momento, porque en este texto se rompió un paradigma que era la predicación exclusivamente hacia el pueblo judío, se trasladó a la predicación a los samaritanos, que eran como las antípodas, la antítesis del judaísmo, o sea, sus enemigos. Y resulta que gracias a la dispersión, ahora la iglesia pudo romper el paradigma de ser una iglesia centrada en Jerusalén, en el templo, a ser una iglesia que se abre al mundo y lleva hacia el mundo el evangelio. Yo creo que esta situación de pandemia nos está dando la oportunidad de romper nuestros paradigmas, de generar nuevas estructuras, de vivirnos como iglesia de una manera completamente diferente. Y debemos entender en este momento que Dios, voy a decirlo así, nos está invitando a que si estamos en nuestra casa, no es que estamos confinados ahí y atrapados ahí o encarcelados ahí. Dios en realidad, yo lo que veo es que ahora hay una iglesia dispersa por el mundo, dispersa en la comunidad, dispersa en la ciudad, dispersa en el pueblo, y que desde esa dispersión puede comenzar a romper paradigmas y empezar a practicar lo que no veníamos practicando de manera entusiasta, de manera ordenada, de manera decidida en nuestras congregaciones. Creo que si nos seguimos aferrando a repetir solamente, no estoy diciendo que esté mal que hagamos cultos en nuestra casa, sino si solamente hacemos eso y con eso nos damos por satisfechos, entonces hemos perdido una muy buena oportunidad que tenemos como iglesia. En ese sentido, yo les animaría a que en primer lugar nos entendamos como una iglesia dispersa que sigue manteniendo su comunión, no a través del estar juntos, sino a través de estar trabajando juntos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Y hay muchísimas oportunidades de servicio, muchísimas oportunidades para seguir predicando el evangelio a nuestros vecinos, a conocidos.
bendigo a Dios porque hoy estamos en la época de las comunicaciones, o sea, no hay límites físicos porque el teléfono, la internet, las redes sociales nos permiten comunicarnos con mucha gente aunque no salgamos de nuestra casa y hacer el bien y compartir con otros las bondades de Dios. No estamos limitados. Realmente estamos potenciados de una manera extraordinaria hoy y estamos dispersos, que es algo muy bueno que nos está ocurriendo como iglesia. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para vivir la dispersión con alegría, con gozo y seguir manifestando el evangelio a otras personas. No me quiero extender para que mis compañeros también puedan aportar, porque yo sé que tienen mucho que aportar ellos. Sí, vamos a escuchar también al ministro Julio Jaca, que nos comparta una orientación pastoral al respecto. Así es. Bueno, pues entendemos que la iglesia soy yo, eres tú, somos todos. La iglesia no necesariamente es un lugar, sino somos las personas que componemos las comunidades que tenemos fe en Jesús. Y entendiendo eso, no tenemos que vernos amenazados porque ya no nos estamos reuniendo en el templo. Al contrario, yo creo que la dispersión, como decía Abelardo, puede darnos un fortalecimiento y una seguridad de que la fe no va a desaparecer, al contrario, nos vamos a fortalecer. Y si nosotros analizamos la historia de la fe cristiana, la historia del cristianismo, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando la iglesia entraba en crisis, era cuando había un desarrollo y un crecimiento exponencial en todo lo que desarrollaba la iglesia. Por eso yo creo que ahorita, si muchos se ven en una crisis, yo creo que es un momento clave para desarrollarnos como cristianos, para crecer en todas las áreas, todas las dimensiones, y no solamente estar pensando en regresar al templo, sino cómo ser y cómo hacer iglesia en medio de esta diversidad, en medio de esta adversidad que estamos viviendo. La misma Biblia nos enseña que en el libro, en la Biblia, hay varios casos de personajes que vivieron sin templo y sin culto comunitario, ¿verdad? Cuando en el exilio perdieron el templo y dejaron de reunirse en el culto, tuvieron que idear formas de cómo vivir su experiencia alejados de un templocentrismo y empezar a crear formas de vivir la experiencia de fe a partir de algo no visible, sino algo más de relaciones interpersonales. Y de hecho de ahí surge la literatura poética, la literatura sapiencial, porque en la literatura sapiencial no se nombra el templo y no necesariamente se hace un culto, sino la literatura sapiencial es cómo vivir la fe en la vida cotidiana, en la vida que corre día a día, y cómo experimentar a Dios en medio de una vivencia familiar, en medio de toma de decisiones, en medio de cómo ser sabio o necio. Y yo creo que así podemos ser iglesia. La iglesia está llamada a ser sabia en medio de toda esta adversidad y no necia. Yo creo que la Biblia nos enseña todo lo que necesitamos en estos momentos, pero también ya hablando de manera vivencial, por ejemplo en la comunidad donde yo pastoreo, ha sido un poco y un tanto difícil pastorear a la comunidad, a la congregación, porque pues cuando en ocasiones me hacían llamadas, yo iba y platicaba por ellos, oraba por ellos, pero en este momento solamente puedo escucharlos por teléfono, y aunque no queda del todo satisfecha el acompañamiento que se le da, pues es una forma de hacer iglesia, el estar en contacto, estar compartiendo algunos mensajes por medio del WhatsApp, por medio de las redes sociales, hablarles por teléfono a hermanos, escuchar sus necesidades. Esa es una forma de ser iglesia. En la actualidad hay hermanos que en la mayoría de Ciudad Neza son comerciantes y estamos viendo la forma de crear un banco de alimentos
Ha sido un tanto complicado porque es una situación que nunca habíamos vivido y no tenemos la experiencia total de cómo realizarlo, pero sí queremos prevenirnos porque sí alcanzamos a ver que esto puede ser más complicado a nivel económico. Y hay hermanos que me han comentado que están a punto de perder su trabajo y hay algunos que ya han perdido su trabajo. Entonces nosotros estamos buscando medios a partir de la creatividad, del compañerismo y la solidaridad, de cómo acompañarnos en medio de estas adversidades que estamos viviendo. ¿Cómo ser iglesia? Ahorita, cómo ser iglesia no debe estar pensando en un culto, no debemos de pensarlo en un cultocentrismo, sino más bien en una forma de acompañarnos, de ayudarnos, de apoyarnos, de sostenernos, de darnos palabras de aliento, de ánimo. Y yo creo que es una forma de ser iglesia. Antes de estar pensando en hacer cultos, que es muy bueno, que yo tampoco no estoy en desacuerdo, que creo que es válido y es importante porque la palabra de Dios siempre juega un papel muy importante, pero sí es interesante que nosotros estemos pensando en la vida concreta de los que pertenecen a nuestras comunidades de fe. Yo creo que es lo que puedo compartirles y espero que sea de bendición y de ayuda. Para que la distancia física no sea un impedimento o sea causa de distanciarnos emocionalmente de aquellos a los que amamos, hermano Ausencio, ¿qué podemos nosotros hacer para mantener los vínculos como iglesia? ¿A qué somos desafiados en este momento y cuáles son las pautas que podemos nosotros comenzar a dar en este tiempo? Quiero agregar a lo que ya expresaron mis hermanos. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1 que vistas las misericordias de Dios, todas las demostraciones de su gracia, debemos nosotros presentarnos al Señor en un culto espiritual y debemos de hacer de nuestra persona la expresión máxima del culto. Creo que lo que Pablo nos dice es que todo nuestro ser, en todo lugar, en todas las circunstancias, en todas las condiciones, todo nuestro ser debe ser una expresión de honrar, de glorificar al Señor. Y creo que eso lo podemos hacer en todos los ámbitos. Pienso que el Espíritu de Dios nos guía para que en creatividad podamos emplear, desarrollar nuevas cosas. Quiero traer a colación una experiencia de grupos cristianos. Durante la época del modelo socialista en los países soviéticos, donde se prohibió la religión, se destruyeron los templos, se asesinó a muchos líderes religiosos y se pensó que iban a destruir las expresiones religiosas. Sin embargo, cuentan, una vez que cayeron los muros, una vez que cayó ese sistema, de que muchos creyentes se reunían en sótanos y que, como estaban prohibidas las reuniones bajo amenaza de castigo, los creyentes, cuando hacían un servicio a Dios, tenían una forma de hacerlo, como el hecho de que el director dijera el número de una alabanza, abrían sus himnarios en ese número de alabanza y luego todos en silencio seguían el ritmo del canto, para guardar sus vidas, para preservar sus vidas, pero al mismo tiempo, de una forma muy sentida, de una forma muy profunda, ellos estaban cantando esas alabanzas en el interior de su corazón. Yo creo que hay situaciones en las cuales podemos identificarnos como si estuviéramos en los sótanos, si estuviéramos debajo de ciertos ámbitos de la vida terrestre, pero el Señor está ahí con nosotros y podemos desarrollar expresiones creativas de servicio al Señor de muchas maneras. Yo creo que el Espíritu nos demuestra. Muchos estamos viviendo este tiempo, un reencuentro con personas a las que hacía tiempo no les hablábamos. He recibido llamadas de hermanos que hacía 25 años con los cuales no hablaba. He recibido mensajes con hermanos que están en diferentes países,
nos comparten sus deseos de bendición para nosotros y también sus preocupaciones. Y igual estamos interactuando, nos estamos reencontrando, estamos teniendo un tiempo también para revalorar los lazos familiares, para reacercarnos con las personas que nos habíamos distanciado. Este está siendo un tiempo de contemplación a veces de lo más sencillo, de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Creo que nos gozamos y contemplamos a Dios y agradecemos a Dios porque llegó la nueva época en la creación, apareció la primavera, la vida sigue, Dios sigue siendo Señor en medio de estas crisis y esto nos da a nosotros certidumbre y confianza de que Dios sigue siendo soberano en su universo. Aún en medio de dolor, allí está el Señor con nosotros y nos recuerda de que el mal es temporal. Este mal pasará y que Dios seguirá estando con nosotros. Él nos acompaña y nos sostiene en medio de esta situación. Creo que más que darles nosotros toda una receta o toda una diversidad de cosas que podemos hacer, pienso que el Espíritu Santo es el poder creativo que puede ayudarnos a transformar y hacer que aparezcan cosas que creíamos que no eran posibles, y Dios nos hará entender que en su nombre podemos hacer lo sencillo de una manera extraordinaria. Que Dios nos bendiga a todos y gracias por esta oportunidad. Amén. Gracias a ustedes por su participación, por su contribución para orientar a la iglesia en estos asuntos tan delicados. Rescato esa frase que mencionó, hermano: el mal es temporal y al final quien tiene la victoria es nuestro Dios. Son palabras que nos dan aliento, nos animan, y si pasamos por un valle de sombra, de muerte, no tenemos que dudar de que Dios nos acompaña a cada instante. Y Jesús es un experto en sufrimiento. Jesús sufrió, pero de una manera digna. Jesús sufrió con un propósito claro. Jesús sufrió como parte de un proceso y Jesús sufrió con esperanza. Y esas también son enseñanzas que nos deja la palabra de Dios. Y quiero despedirme y cerrar este espacio con la iglesia leyendo Efesios capítulo 1 en su verso 16, 17 y 18, que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Dios los bendiga y agradecemos, amados hermanos, a Abelardo, Julio, Ausencio, su participación. Que también Dios sea con ustedes y su familia. Paz a ustedes, hermanos. A vos paz. Paz. Gracias. Bendiciones.